buenos días. Como es costumbre en el servicio, hoy vamos a realizar un tema de neurocirugía pediátrica, ¿sí? Un tema realmente raro. Solamente hay 57 casos descritos en la literatura. Sin embargo, vamos a tratar de exponer lo mejor posible este caso, ¿sí? Esta patología, y pues tratar de entenderla lo mejor que podamos. Entonces, como primera parte, lo que quería contarles es que, como todos sabemos, pues el Chiari es una anormalidad en la cual hay un descenso de las estructuras de la fosa posterior, ¿sí? Que como nuestro compañero Mauro Marcelo en charlas pasadas nos había explicado que es a causa de un trastorno de flujo de líquido cefalorraquídeo. Actualmente hay varios tipos de Chiari, está el Chiari tipo 0, el Chiari tipo 1, 1.5, Chiari tipo 3, que es el que nos compete ahora, Chiari tipo 3.5 y Chiari tipo 4. Sin embargo, el doctor Hans Chiari, que fue el patólogo que originalmente describió esta malformación, en su trabajo inicial solamente describió 3 tipos de Chiari, que fue en 1890, el Chiari tipo 1, el Chiari tipo 2 y el Chiari tipo 3. Entonces, el Chiari tipo 1, como todos conocemos, es una anormalidad en la cual hay un descenso de las amígdalas cerebelosas por debajo del agujero magno, 5 milímetros por debajo, ¿sí? El Chiari tipo 2 es una anormalidad en la cual no solamente está incluido las amígdalas cerebelosas, sino que también hay una herniación del vermis cerebeloso y parte del bulbo raquídeo, ¿sí? Y que aparte de eso, la mayoría de esos pacientes Chiari tipo 2 pueden tener agenesia del cuerpo calloso y espina bífida asociada. Y el Chiari tipo 3, que es la patología que nos compete el día de hoy, consiste en que no solamente hay un descenso de las estructuras contenidas en la fosa posterior, sino que hay una herniación de las mismas a través de un encefalocele que puede ser occipital o cervical. Sin embargo, más adelante en la charla vamos a explicar y a desglosar un poco más de qué se trata esta patología. Como les había dicho, es una patología bastante rara porque solamente hay 57 casos escritos desde 1891. Y algo voy a notar en la historia, y es que cuando el doctor Hans Chiari describió estos 3 tipos de encefaloceles, la etiología que él le daba a esos encefaloceles era que eran secundarios al desarrollo de hidrocefalia, es decir, que la hidrocefalia era la causante de estos descensos o herniaciones de las estructuras de la fosa posterior. Como es una patología muy poco frecuente, y pues para tenerles algo de qué hablar esta mañana, pues les voy a contar algo de la historia de esta patología, contándoles cómo fue la primera descripción del primer, pues cómo fue la descripción del primer Chiari que se reportó en la literatura. Entonces nos vamos hasta 1891 en Viena, en el hospital Kaiser Franz Joseph, un hospital infantil donde trabajaba este doctor Bayer. Resulta que a este hospital llegó un niño, ¿sí?, de 5 meses de edad. La madre refirió pues que el niño desde que nació había nacido como con una lesioncita ahí alrededor del cuello del niño, ¿sí?, y que esa lesión había venido creciendo con el tiempo. Y que cuando el niño lloraba, por ejemplo, esa como que se le agrandaba más, se la abombaba. El doctor describe en su reporte, ¿sí?, que era un paciente de 5 meses que tenía un tumor fluctuante, sensible y fácilmente compresible del tamaño de un huevo de gallina, como vemos acá, ¿sí? El doctor con este pues, hallazgo al examen físico, pues decide llevarlo a cirugía. Entonces, el 15 de noviembre de 1891, pues este paciente fue llevado a cirugía. Él describe que durante la cirugía lo que hizo fue una resección desde la base de la lesión, ¿sí?, y que hizo una sección de un tallo que había dentro de este saco. Y describió ese tallo como un tejido fibroso. Dice que hizo la resección, hizo la resección pues por los bordes de esta lesión, la resección del tallo, y luego afrontó la dura madre y afrontó la piel. Y esa fue la cirugía que hizo el doctor. 3 días después de la cirugía, pues en el posoperatorio inmediato, pues todo parecía ir como muy bien, ¿cierto? Pero el 18 de noviembre el niño empezó con fístula. Y pues en ese momento, nada, observación. Si tiene fístula, vamos a ver cómo evoluciona. El 21 de noviembre, otros 3 días después, pues el niño desarrolla meningitis y 2 días después fallece, ¿cierto? El 23 de noviembre de 1891 fallece el primer paciente escrito con Chiari 3 que fue llevado a cirugía.
Entonces, al 24 de noviembre, pues el niño fue llevado a una autopsia, ¿sí? Para ver realmente qué era lo que había pasado. Entonces, él en la autopsia observó que en el saco que él había extirpado, la mayoría de tejido era un tejido parecido al cerebelo, ¿cierto? Dijo, aquí como que lo que pasó fue que se hernió el cerebelo por aquí, por este saco. Pero raro porque era una lesión que bajaba por el foramen magno y se metía un defecto que había en la columna cervical alta. Listo. Otro de los hallazgos importantes que él encontró, dijo, también el puente y el bulbo raquídeo están como a la altura de la odontoides, pues eso es algo bastante normal. Cuando mandó las muestras al patólogo, el patólogo hizo un corte axial de esa lesión, ¿sí? Y se dio cuenta que ese tejido herniario o esa lesión que el doctor sacó estaba compuesto por 6 capas. Entonces dijo, hay una capa externa que es piel, ¿sí? Que era la piel pues, que recubría la lesión. Hay una segunda y tercera capa que es tejido celular subcutáneo de la piel, pero a ella la duramadre está fuertemente adherida, casi que era difícil como separarlas. Debajo de esa capa de duramadre adherida del tejido celular subcutáneo hay una cuarta capa, que era una membrana delgada que se parece al aracnoides, ¿sí? Y al interior de esas 4 capas hay una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo. Pero no solamente existían estas 3 capas, sino que en una parte del corte, ¿sí? Aquí en la región caudal, había un tejido fibroso, ¿sí? Esclerótico, como con una sustancia gris. Pero no hubo pues como una descripción más detallada del mismo. Con estos hallazgos, entonces, el doctor Valle concluye lo siguiente, abro comillas y leo textualmente. Dice, basado en los hallazgos anatómicos, esto representa un hidroencefalocele cerebelar. Hasta ahí, todo normal. Dice, los encefaloceles occipitales a menudo incluyen el cerebelo, pero lo que es digno de mención en el presente caso es la salida del cerebelo de la cavidad craneal a través del foramen magno hacia una espina bífida cervical. Este desplazamiento del cerebelo probablemente se debió a la hidrocefalia. Acuérdense que el doctor Chiari había escrito que los desplazamientos de la fosa media eran por hidrocefalia, ¿sí? Y por ello creo que se justifica ofrecer este caso como un representante de un tercer tipo de las alteraciones del cerebelo por la hidrocefalia. Y aquí nació el Chiari tipo 3. Listo. Ya contándoles esta pequeña historia, entonces vamos ahora sí a entrar en materia. Entonces, ¿cuál es la definición de Chiari tipo 3? Pues como les venía diciendo, ¿sí? Es una lesión rara que se caracteriza porque hay una herniación del contenido de la fosa posterior, es decir, de todas las estructuras del romboencéfalo, y en algunas ocasiones también incluye la médula espinal a través de un defecto occipital o cervical alto, ¿sí? Y que aparte de eso, no solamente está ese defecto occipital, sino que también se hernia caudalmente. Hay algunas características anatómicas del Chiari 3, ¿sí? Que son las más frecuentes, no son todas, pero son las más frecuentes, y es que se encuentra el encefalocele cervical o occipital, está el defecto óseo, ¿sí? A nivel del hueso occipital, cuando el encefalocele sale por ahí, hay una fosa posterior pequeña, como es el caso de todos los Chiaris, ¿sí? Hay un desplazamiento caudal del puente y del bulbo raquídeo, hay hidrocefalia asociada la mayoría de las veces, ¿sí? Algo que es importante y más adelante lo vamos a ver en el planeamiento quirúrgico de estos pacientes es que muchas veces hay un desarrollo aberrante de los senos de la fosa posterior, como el seno recto, la tórcula o los senos transversos, ¿sí? Por eso a veces esos senos están incluidos en la herniación o hay unos senos accesorios que acompañan el defecto y pues eso es importante a la hora de planear la cirugía, lo vamos a ver más adelante. Muy bien, y el otro hallazgo que es frecuente es encontrar siringomielgia. Entonces aquí vemos 2 ejemplos, ¿sí? Uno es un Chiari que se hernia a través de un encefalocele occipital, mire cómo se hernia el cerebelo, ¿sí? Y este es un Chiari 3 que se hernia a través de un defecto cervical alto. Mire que aquí en la parte superior, donde debería estar el cerebelo, pues no está, y viene hacia acá, baja por el agujero magno y se mete al defecto
cervical alto. Entonces, estos son como dos ejemplos de la definición clásica del Chiari, tipo 3. De epidemiología, ¿qué les puedo decir? Pues, bueno, aquí les traje la tabla de los 57 casos reportados en la literatura hasta la fecha, desde 1891. La mayoría de casos reportados los reportó ese señor Castillo en 1992 y posteriormente se hizo un reporte también un poco amplio por este señor que se llama Isaac en el 2009 con 8 casos. Dentro de la estadística de los encefaloceles en general, que fue el tema que presentó mi compañero Felipe la semana pasada, pues se ha tratado de meter el Chiari 3, ¿sí? Sin embargo, como les digo, eso es una patología muy rara. Tan rara es que de las series descritas de Chiari en general, ¿sí? Miren que dependiendo la serie descrita, el Chiari siempre es, la patología, es el tipo de Chiari menos frecuente. En este caso, por ejemplo, 2 de 312 casos reportados de Chiari, en este caso 1, 2, que fue como la relación menos amplia, ¿sí? Y en este caso 1 de 24 casos. Dentro de la patogénesis, ¿qué se ha tratado de elucidar? ¿Qué es lo que pasa en este Chiari tipo 3? Muy bien, hay dos corrientes o dos teorías. La primera es que el problema principal es un defecto mesodérmico primario, es decir, es un problema de la migración de los somites y la formación de las estructuras mesenquimales a raíz de esas somitas. Sin embargo, experimentos en embriones de pollo lo que han hecho es que han hecho un defecto de línea media quirúrgicamente, ¿sí? Pero a pesar de ese defecto, las estructuras no se hernian, ni en los encefaloceles, ni tampoco en el Chiari 3. Es decir, se hace un defecto a nivel occipital o a nivel de la columna cervical alta y las estructuras de la fosa posterior no se hernian por ese defecto. Así que que solamente se deba a un defecto mesodérmico primario, pues digamos que hasta ahora no es la más apoyada. La otra teoría es la misma teoría que han tratado de aplicar al Chiari tipo 2, que nuestro compañero Mauro Marcelo también con el Chiari tipo 1 la otra vez nos lo expuso de forma muy detallada, y es que al parecer, como en el Chiari tipo 2, hay una alteración de la dinámica del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de estos pacientes pueden tener un defecto de línea media más bajo, un mielo, ¿sí? Y por ahí, a nivel de la vida fetal, escapar ese líquido cefalorraquídeo, y eso lleva a que haya un pobre desarrollo del sistema ventricular supratentorial. Eso hace que haya una fosa posterior pequeña, ¿sí? Pero además de eso, pues también está el defecto mesodérmico antes mencionado. Pero para poder que exista el Chiari tipo 3, tiene que haber esa dinámica del líquido que hace que las estructuras se hernien caudalmente, y al haber ese defecto a nivel de la fosa posterior, ese defecto mesenquimatoso hace que las estructuras o se desplacen por el foramen magno o se salgan por el defecto occipital o cervical alto. Eso es pues como más o menos la patogénesis que se ha tratado de describir, aunque todavía no está muy claro. Muy bien, desde el punto de vista entonces clínico, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Pues entonces tenemos que de los 57 casos reportados en la literatura, la mayoría de casos, el defecto óseo se encuentra a nivel de la unión occipitocervical, ¿sí? Es decir, el encefalocele está a nivel de la unión, ¿sí? En 17 casos se encuentran a nivel occipital, como vemos en este caso. Aquí vemos en la unión occipitocervical, aquí vemos un defecto importante, vemos pues que compromete parte del canal medular y parte pues del occipital. En frecuencia le sigue la presentación a nivel occipital, 17 casos reportados de los 57, ¿sí? Vemos como solamente está un defecto en el hueso occipital y se hernia pues como una partecita del cerebelo, y digamos que los menos frecuentes dentro de los 57 casos están solamente aquellos Chiari 3 que tienen el defecto a nivel de la columna cervical alta, como es este caso que ya se los había mostrado. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces tenemos que dentro de los 57 casos se han descrito pacientes desde la edad prenatal, ¿sí? Es decir, desde el periodo que se le hace la ecografía y se detecta el Chiari, hasta los 14 años, es decir, el de mayor edad llegó de 14 años con esa lesión a nivel de la fosa posterior. La severidad de esta patología va a depender mucho
del contenido de ese encefalocele, ¿sí? Y de las anormalidades medulares como la siringomelia que presentan esos pacientes. Es decir, a mayor contenido dentro del encefalocele, de las estructuras de la fosa posterior, pues mayor va a ser el compromiso clínico del paciente. ¿Por qué? Porque todo el tejido que se hernia detrás del encefalocele se vuelve disfuncional. Entonces tenemos un rango amplio de síntomas. Pues podemos tener el paciente asintomático que simplemente consulta porque tiene una masa occipital que es como pulsátil, principalmente con la valsalva, que es muchos de los pacientes reportados que han llegado ya grandecitos. Podemos tener alteraciones de los movimientos oculares, ¿sí? Como mirada conjugada o nistagmus vertical en dirección caudal, manifestaciones medulares por la siringomiela afectada o a veces dentro del encefalocele, del encefalocele o del cefalocele cervical alto, pues se hernia parte de la médula y eso da alteraciones medulares. Síntomas cerebelosos, obviamente, porque el cerebelo es el que más se hernia, ¿sí? O insuficiencia respiratoria y compromiso de pares bajos cuando está comprometido el bulbo raquídeo. También parte, pues, del puente. Cuando vamos, entonces, a revisar la resonancia de estos pacientes, pues, no solamente es hacer el diagnóstico del Chiari, sino que también debemos buscar algunas otras anormalidades que acompañan esta patología extraña. Entonces, digamos como en orden, pues, ¿qué puede haber en el tejido herniario? Pues en el encefalocele, ¿qué puede contener? Tejido gliótico, pueden haber focos de necrosis, puede haber signos de realce meningio por una inflamación meningia, tejido cerebelar obviamente, puede estar el cuarto ventrículo con los plexos coroides, a veces en las patologías se ha encontrado heterotopía de la sustancia gris, ¿sí? Y astrocitosis. ¿Qué podemos encontrar en las estructuras vecinas? Hablando pues de ahí también de la fosa posterior y de las que están ahí arriba del tentorio. Alteraciones del mesencéfalo, es frecuente encontrarlas. Alteraciones en el clivus, falta de desarrollo del mismo, ausencia de la falx cerebri y de la fosa y de la tienda del cerebelo, ¿sí? Y senos venosos ectópicos. Como les había mencionado, a veces dentro de esa herniación pueden haber algunos senos que son que no solamente son pues el recto, la tórcula y los transversos, sino que pueden haber algunos senos adicionales. Y sí, eso puede ser importante porque si el paciente tiene esos senos, si uno no los tiene en cuenta, la cirugía le puede sangrar mucho. También buscar en la médula si hay siringomelia o no y ausencia de los elementos posteriores de C1 a C5, ¿cierto? O sea, una espina bífida pues cervical alta. Y a nivel supratentorial, el 88% de los pacientes presentan hidrocefalia, o sea que estos pacientes muchas veces, ¿cierto? Aparte de su problema o de su encefalocele, pues tienen un deterioro significativo por la hidrocefalia que tienen, ausencia del cuerpo calloso como en el Chiari tipo 2 o del septo pelución, o puede haber colpocefalia. Muy bien. Entonces el diagnóstico de esos pacientes actualmente se puede hacer desde la prenatal, ¿cierto? Tenemos 3 grandes estudios imaginológicos para podernos hacer un acercamiento diagnóstico a estos pacientes, es la ecografía transvaginal, la tomografía y la resonancia. Entonces, la ecografía transvaginal debe ser transvaginal para poder hacer una buena caracterización del defecto. Nos ha ayudado mucho al diagnóstico prenatal de estos pacientes y digamos que se ha reportado que la patología puede ser diagnosticada a partir de las 18 semanas de gestación, ¿cierto? ¿Y esto por qué es importante detectarla a nivel prenatal? Por 2 razones. Primera, porque si hay un gran defecto de estructuras de la fosa posterior a través de ese encefalocele, pues usted puede considerar que ese niño va a salir con unos problemas gravísimos y usted puede optar por la finalización del embarazo, ¿cierto? O usted puede tener encefalocele y pues obviamente si usted no hace el control prenatal y lo tiene a nivel vaginal, pues puede tener un problema y es que puede haber una distocia a nivel del parto. Entonces usted tiene que escoger la cesárea como vía del parto. Entonces por eso es importante un diagnóstico oportuno prenatal por medio de una ecografía transvaginal. Muy bien. El segundo estudio importante cuando vamos a estudiar a esos pacientes es la tomografía de cráneo. ¿Por qué es importante? Porque la tomografía de cráneo nos va a permitir mirar cuál es el tamaño del defecto que tiene el paciente y con eso poder planear adecuadamente la cirugía. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante, porque si el paciente tiene un defecto grande, pues hay que prever si le vamos a hacer un injerto autólogo al paciente, es decir, vamos a sacar un pedazo de hueso del parietal para ponérselo ahí, ¿sí? O vamos a mandar a hacer
una cranioplastia sintética. Y obviamente tenemos que tener las medidas para poder saber de qué tamaño se la vamos a poner, ¿sí? Y la resonancia magnética, pues, es la que nos va a permitir hacer el diagnóstico como tal del Chiari-3, ¿sí? Y también se ha visto que esta resonancia magnética tiene una buena especificidad a partir de las 23 semanas de gestación. Algunos otros hallazgos, aparte de los anatómicos que podemos encontrar en estos pacientes, ¿sí? Y que hacen parte más como de algunas características sindrómicas, es que puede haber un hematoma cerebeloso asociado a la herniación, eso pues es frecuente. El paciente puede tener una enfermedad cardíaca congénita, por lo cual es importante que los pediatras pues lo ausculten adecuadamente y pues si hay algún soplo o algo, solicitar el ecocardiograma y la valoración por cardiología pediátrica. Dentro de los 57 pacientes se ha reportado escoliosis asociada a esta malformación, microcefalia e hipertiroidismo, ¿sí? Pueden haber grandes defectos diafragmáticos, tanto que en uno de los reportes de los 57 casos se reportó que hubo una herniación completa del hígado a la cavidad torácica, pero digamos que esto fue un caso muy severo que no vivió mucho tiempo. O pueden haber trastornos del desarrollo de las extremidades a nivel distal, como sindactilia, quinodactilia o polidactilia. Muy bien, entonces ya metiéndonos, dejando a un lado el diagnóstico, vamos entonces ahora a enfocarnos en cómo se manejan estos pacientes. Entonces, lo primero es que todos estos pacientes son quirúrgicos, ¿cierto? Entonces, los objetivos de la cirugía son tres básicamente. Primero, hacer un cierre primario de la lesión, ¿sí? Es decir, reseccionar el encefalocele y hacer un cierre primario de la misma, reconstruyendo dura madre y piel, ¿sí? Hacer una resección máxima posible del tejido neural en el saco herniario, preservando lo que más se puede de tejido sano. ¿Y por qué es importante hacer una resección completa de ese tejido herniario? Y es porque si dejamos alguna parte del tallo que sale desde la fosa posterior hacia el saco herniario, la probabilidad de recidiva es muy alta, ¿sí? Y lo otro es la reconstrucción de la dura madre para evitar la fístula del líquido cefalorraquídeo, que es la complicación más frecuente en estos pacientes, y esto puede llevar al traste con el trabajo hecho por el riesgo de meningitis. Ahora, ¿la cirugía en qué momento debe ser realizada después de que nosotros hacemos el diagnóstico? Pues como ahora podemos hacer un diagnóstico prenatal o muy temprano, ¿sí? Lo que se recomienda es que la cirugía debe ser realizada lo más pronto posible luego del diagnóstico. Sin embargo, como tenemos que el 88% de los pacientes presentan hidrocefalia, pues uno se pregunta, ¿qué resuelvo primero? ¿El Chiari o la hidrocefalia? Pues lo que se recomienda es que primero resuelva la hidrocefalia, ¿sí? Y luego de que resuelva la hidrocefalia, ahí sí puede realizar la cirugía. Entonces, para tratar de mostrarles más o menos cómo es el procedimiento quirúrgico, les traigo dos casos ilustrativos. Entonces, este primer caso es un neonato de 2 días de vida, parto por cesárea, un Apgar bueno al nacimiento, Apgar de 9, un peso en el percentil más o menos 65, 3.640 gramos, un perímetro cefálico de 43 centímetros, eso aquí hay un error, pero obviamente no son metros, que está en el percentil 46, también es más o menos normal. La fontanela está normotensa, por lo que pues, no hay hidrocefalia, ¿sí? Moverse las 4 extremidades y no ha tenido episodios de apnea, o sea que al parecer pues, el paciente tiene pues, como una herniación no muy grave las estructuras de la fosa posterior. A este paciente se le realiza la resonancia, que fue la primera que les mostré. Vemos que solamente tiene un tallo pequeño de parte del cerebelo y el resto es líquido cefalorraquídeo con las meninges, ¿cierto? Importante, como les había mencionado, se le hizo una venoresonancia para descartar que no tuviera ninguna anormalidad del desarrollo de los senos venosos, ni tampoco tuviera senos venosos ectópicos a nivel del saco, y pues digamos que esto en cierta medida facilitó pues como la resección de la lesión. Entonces, dentro del procedimiento quirúrgico, lo primero que se hace es que se hace un corte, ¿sí? Horizontal, es decir, desde acá pasando por encima hasta el otro lado, y eso nos permite descubrir el saco meningio del encefalocele. Posteriormente cogemos ese saco con 2 pinzas, una de este lado y otra de este lado, y hacemos una apertura del mismo, quedando como 4 bordes de esa meninge. Luego hacemos la resección de las estructuras nerviosas que están dentro del saco, que la mayoría son fibróticas, ¿sí? Y hacemos un adecuado corte de ese tallo.
Posterior a eso, lo que hay que hacer es que, como se tiene que reconstruir este defecto, se hace un cierre, ¿sí?, de esta duramadre. Pues si hay mucha duramadre se recorta y posteriormente se recorta también la piel para poder, pues, que no quede piel redundante sobre el defecto, porque la piel redundante puede predisponer a infecciones. Muy bien. Pero entonces, ¿qué pasa si el paciente no tiene piel, sino que muchas veces ese encefalocele puede tener una piel tan delgada que usted puede ver la duramadre desde el exterior, o inclusive a veces pueden haber defectos de piel importantes? Entonces usted va a planear la cirugía y usted dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer con ese defecto de piel que tengo? Entonces este caso que les traigo es un caso en el cual pues el niño tenía un Chiari 3, ¿sí? El encefalocele tenía un defecto de piel importante, o sea, es decir, era tan delgada esa piel que se veía la duramadre desde el exterior y tenía pues su defecto óseo importante. Entonces, se le hizo la resonancia, que son las que les había mostrado. Entonces, fue un paciente de 15 meses que tenía retraso del neurodesarrollo, tenía una masa occipital que aumentaba con la valsalva. El examen físico describen en el caso la piel que cubría la masa era en extremo delgada, ¿sí?, sin tejido celular subcutáneo, pudiéndose observar la duramadre. Entonces le hicieron la resonancia, vieron que estructuras estaban herniadas, le hicieron la tomografía, ¿sí?, para mirar el tamaño del defecto óseo, y con eso pues mandaron a hacer una craneoplastia en PIC, ¿sí?, para podérsela poner al paciente. Entonces, este caso, lo bonito de este caso es que ellos se preguntan, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esa falta de piel? Pues la solución que ellos encontraron es que luego de hacer la cirugía y ponerle el implante, podemos hacer un colgajo occipital, ¿sí?, empezando un poquito más atrás de la eminencia parietal, un colgajo pediculado, es decir, aquí viene la arteria occipital, ¿sí?, hacemos un colgajo que esté irrigado por esa arteria occipital y traemos ese colgajo para poder cerrar ese defecto. Y de esa manera podemos, digamos, cubrir el defecto de piel en los casos en que nos encontremos un Chiari 3 con una piel muy delgada o con defectos de piel. Y ese es el posoperatorio. Aquí vemos entonces la craneoplastia sintética, ¿sí?, y vemos cómo quedaron las estructuras nuevamente en la fosa posterior. Muy bien, sin embargo, es importante que como el Chiari 3, que como les he dicho toda la charla, es una herniación de las estructuras de la fosa posterior, es decir, es una herniación del romboencéfalo a través de un defecto occipital o cervical alto, ¿sí? Hay que hacer un diagnóstico diferencial con los encefaloceles y con las espinas bífidas. Entonces, como vimos en la clase pasada, pues, en la charla pasada, perdón, los encefaloceles y las espinas bífidas son defectos continuos de la línea media posterior de los pacientes. Entonces, podemos tener defectos tanto anteriores como frontales, parietales, occipitales, disrafismos de columna cervical alta, torácica y lumbar. Entonces, uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial del Chiari tipo 3 con el encefalocele occipital, que es una patología diferente a esta, o que es muy parecida, y el disrafismo cervical alto, ¿sí? ¿Y cómo podemos saber si es un Chiari 3 o es un encefalocele occipital o un meningocele cervical? Y es viniendo desde la misma embriología. Entonces, como les he dicho toda la charla, ¿sí?, el Chiari 3 es una herniación de los elementos del romboencéfalo, ¿sí?, específicamente del mielencéfalo, que son puente, bulbo, cerebelo, cuarto ventrículo. ¿Listo? El encefalocele occipital, si bien es un defecto también a nivel del cráneo occipital, ¿sí?, del occipital, no es un defecto, no es una herniación del romboencéfalo, sino del prosencéfalo, ¿sí?, principalmente del telencéfalo, ¿sí? Porque cuando usted habla de encefalocele occipital, está hablando de herniación del occipital, que puede tener, claro, puede tener cuernos occipitales de los ventrículos laterales, puede tener parietal, puede tener temporal, pero es un encefalocele de las estructuras del telencéfalo. Y cuando usted habla de meningocele cervical, está hablando de una herniación de las estructuras de la médula, más no está incluido el romboencéfalo. Entonces, usted puede ver
clínicamente usted puede ver un encefalocele occipital, ¿cierto? Esto puede ser un Chiari, puede ser un encefalocele occipital. Lo mismo en este caso, esto puede ser un meningocele cervical o puede ser un Chiari también. ¿Eso de qué va a depender? De la presencia o no en el saco herniario, que sea de estructuras del romboencéfalo. Muy bien, pero no solamente, digamos que el Chiari 3 es muy raro, sino que hay un tipo de Chiari más raro todavía, que el Chiari 3, que es la malformación de Arnold Chiari 3.5. ¿Por qué es más rara todavía? Porque de esta malformación solamente hay un caso descrito. Entonces, ese caso se describió muy tempranamente, por allá en 1894, es decir, 3 años después de que se describió el primer Chiari 3. Lo describió este embriólogo que es Giuseppe Muscatello, un italiano. Describió un caso como que fue una niña prematura de 7 meses que solo sobrevivió 10 horas y que salió con una masa occipital. La niña, luego de que fallece, pues se va y se le hace una disección cuidadosa y este es el dibujo que el doctor Giuseppe Muscatello hace de ese caso. Entonces, el que describe, vea, él dice, primero, el desarrollo del puente y el bulbo, muy pobre. Una herniación de lo que es parte del cuarto ventrículo y del cerebelo a través del defecto occipital. Pero, ¿cuál es lo más llamativo de esta malformación? Y es que en la malformación Chiari 3.5 hay una comunicación del encefalocele con el tubo digestivo. Aquí vemos cómo se conecta este encefalocele, ¿sí?, con el esófago y el estómago. Entonces, es una malformación muy rara, pues porque es que usted conectar el encefalocele, es decir, la herniación de los elementos de la fosa posterior, con el tubo digestivo, pues eso tiene que ser una malformación muy importante y pues solamente hay un solo caso escrito en la literatura a nivel de toda la historia, o sea que si en algún momento logramos describir otro, pues sería una maravilla. Muy bien, pero entonces, después de la cirugía, ¿a qué pacientes les va bien y a qué pacientes no? Pues hay unos factores negativos y otros positivos. Entonces, dentro de los factores negativos, que el paciente en la presentación clínica tenga estudio respiratorio. Eso porque es un factor altamente negativo, porque quiere decir que el paciente tiene relación importante del bulbo y del puente, ¿sí? Y eso, como lo que les había dicho, cuando todo tejido herniario que esté en el saco es no funcional. Estos pacientes mueren rápidamente, así que digamos que con un paciente con estridor y apneas, hacerle la cirugía, pues no es que tenga mucho sentido porque igual la mortalidad va a ser muy alta. Cuando tienen un saco herniario gigante, también es un factor de mal pronóstico. Si hay presencia de hidrocefalia y algunas otras anormalidades supratentoriales, como les había mencionado, como la ausencia del cuerpo calloso, porque el neurodesarrollo de estos niños es muy pobre. Y como les había dicho, la cantidad de tejido neuronal en el saco. Pero hay unos factores positivos. Y es decir, uno cuando piensa que un Chiari tipo 3 puede tener un buen desenlace, y es, entre menos estructuras de la fosa posterior estén herniadas, mejor, ¿sí? Y cuando la herniación del tallo cerebral es menor de 5 milímetros, ¿sí?, de la posición en la que está, pues esto es un indicio de que hay pocas estructuras herniadas, pues o por lo menos que el tallo no está tan herniado y pues eso le puede dar un pronóstico neurológico aceptable al paciente. Y la mortalidad postoperatoria en los 57 casos reportados es del 29%. Entonces, como conclusiones de esta charla, les traigo que eso es realmente una entidad muy rara, ¿sí?, que hasta el momento es poco entendida. El diagnóstico prenatal es fundamental para poder definir el manejo oportuno tanto de la vía del parto como manejo temprano del paciente. No podemos confundir el encefalocele occipital ni el meningocele cervical con el Chiari tipo 3, ¿sí? Y para un planeamiento exitoso de la cirugía, siempre debemos analizar el defecto óseo, ¿sí?, y la calidad de la piel que recubre el encefalocele para poder, desde la cirugía, planear el colgajo. Muy bien. Entonces, ya dándoles esta charla, pues vamos a ver qué tan clara quedó. Les traigo un caso clínico de acá del San Vicente. Esto es un chico de 8 meses de nacido. Nació una madre, nació a las 37 semanas, una madre que no tuvo controles prenatales, sin embargo, la madre no tenía pues como ningún antecedente. Al nacimiento se le encuentra esta masa a nivel occipital, ¿sí?, y se le hace la resonancia y esta es la resonancia. Entonces, les quisiera preguntar, cualquiera en el auditorio, a ver si se anima y me dice qué diagnóstico le daría.
No, pero es que la resonancia está como un poquito lateral del corte. Hay cerebro incluido, porque yo solo veo líquido cefalorraquídeo. Sí, señor, vea, hay parte del occipital incluido y parte del cerebelo incluido. Entonces, ¿esto qué será? Yo diría que es un encefalocele. ¿Alguna otra opinión? Johan, son 8 días de nacido, 8 meses, Eso, 8 días, sí. ¿Yo qué dije? 8 meses, qué pena. 8 meses. Sí, 8 días. Entonces, parte del occipital y parte del cerebelo están herniados. Pero mostrame el cerebelo que yo no lo veo. Eh, Profe, con los ojos de la fe, aquí mire cómo está un poquito como tirado hacia atrás, ¿sí? Como estirado y parte pues está en el saco hernial. Joan, hola. Ahí como estamos viendo parte del occipital y parte del cerebelo, sería bueno descartar un Chiari tipo 2. Perdón, Tipo 3. tipo 3. Tipo 3 que Bueno, están las dos cosas herniadas, la tanto encefalocele y parte del cerebelo. exactamente. Entonces, como tanto el profesor Ignacio como el compañero Felipe tienen razón. Hay un encefalocele occipital porque se está herniando parte del occipital y hay un Chiari tipo 3, ¿sí? Porque se está herniando parte de las estructuras del romboencéfalo. Entonces, bueno, esta era la charla que les traía para hoy. Espero les haya gustado y estoy abierto a preguntas y comentarios. Eh, yo no tengo ningún comentario. Muchas gracias, Johan. Eduardo, Hola, buenos días. Johan, muy buena la charla. Realmente sacaste lo mejor del Cherry 3. Gracias, profe. Eh, y la verdad, nunca había oído lo del Chiari 3.5, que eso me sorprendió, nunca lo había oído. Ya todas las cosas que uno desconoce. Eh, Muy interesante ese caso que te mandé, que acabaste de mostrar. Tiene una cosa muy interesante y creo que deberíamos analizarlo un tanto más porque en cirugía el planeamiento se hizo como si fuera un Chiari 3, porque, bueno, no pusiste el video, pero en el video hay una secuencia en la que se ve más herniado cerebelo que occipital, pero tiene de los dos, pues básicamente herniados. Lo interesante de esto, que sí es un encefalocele occipital y un Chiari 3 juntos, porque el defecto óseo daba exactamente 10 milímetros por encima del tentorio y 15 milímetros por debajo del tentorio, que es lo que realmente hace la diferencia con lo que explicaste. Fue muy interesante porque uno pensaría que al hacer el defecto, el tentorio y el componente del tentorio, o sea, los senos se herniarían y realmente no se herniaron. Ellos se quedaron en su posición y simplemente los contenidos salieron cada uno por encima. Entonces uno cuando entró al saco se veía la diferencia entre occipital y cerebelo. Se veían los dos separados por el tentorio. Entonces fue Por el muy tentorio. interesante porque básicamente estábamos teniendo los dos celes al mismo tiempo en el mismo paciente. ¿Qué ventaja tuvo? Y lo que siempre hemos dicho, el paciente no tenía casi contenido neural herniado, ni mucho cerebelo, ni mucho occipital. El pronóstico realmente fue muy bueno, pues ya la niña tiene 3 meses de vida y realmente pues le fue muy bien. Pero lo interesante es eso, de que así como lo describiste, que es una patología distinta a un encefalocele occipital, en cirugía tal cual se confirmó eso, o sea, el occipital tiene su cavidad y el cerebelo tiene su cavidad, respetadas por lo que realmente lo separa, que es el tentorio. Ajá. Entonces, se confirma lo que la teoría dice, y es que cada uno son dos patologías distintas. Distinto, sí, Así señor. como la espina bífida cervical también es una patología distinta, que es la que vamos a revisar dentro de 8 días. Por eso puse estos tres, porque a pesar de que están en la misma área, son tres patologías completamente distintas con pronósticos muy distintos.
Ajá, Entonces, era la idea de revisar precisamente esos tres, porque hay que aprenderlos a diferenciar porque los resultados son distintos también. Pero me gustó mucho la charla, sacaste de verdad lo mejor del Chiari 3, muchas gracias. eso, profe, gracias a usted. ¿Algún otro comentario adicional? Johan, te tengo una noticia buena y una noticia mala. Profe, ¿cuál es la buena? La buena, Sí. no, le doy primero la mala. Que la grabación empezó tarde. Y Ay, la buena es que es solo la primera diapositiva. Entonces, ah, ya que está pegado ahí, inicio otra vez la charla con la primera diapositiva y apenas la termine, ya nos descolgamos, listo. listo. Dale pues. No, no, de una vez porque después le da pereza. Sí, sí, sí. El profe ya. Entonces saluda y todo, listo. ¿Viste, Nacho? Aló, ¿qué hubo? Nacho, te felicito Hola, por el fondo de pantalla, muy bacano, muy bonito. ¿sí o no? Bueno, entonces, buenos Verde, días. verde. Buenos días. Como es costumbre en el servicio, hoy vamos a revisar la sección de neurocirugía pediátrica y vamos a hablar de una charla, de un tema que es realmente raro, ¿sí? Que es la malformación de Arnold-Chiari tipo 3, y pues es muy raro porque de entrada les digo que solamente hay 57 casos descritos en la literatura hasta la fecha, lo que es una patología realmente rara, pero vamos a tratar de entenderla lo mejor posible durante el transcurso de la charla. ¿Listo, profe? No, es que es la primera, esa es la preprimera. Ah, esta. Vuelve a empezar. Profe, pero esta es la que hace falta. Sí, señor.